Y como está acabando el año, quisiera hacerles algún recopilatorio sobre algunas de las entrevistas que les hemos ofrecido a primeros de año. Concretamente, la primera sobre un hombre que fue el que llevó al Celta a Europa, el primero que consiguió clasificarlo para Europa. Un hombre que había sido un jugador destacado, un jugador internacional, 8 temporadas en el Atlético de Madrid y 5 en el Atlético de Bilbao, y que cuando lo entrevistábamos allá a principios de enero nos confesaba que al principio dudó mucho y que no pensaba ser entrenador. No pensaba, pero también esas cosas suceden a veces pues de una forma inesperada, ¿no? Me di cuenta cuando finalizó, porque el tema del futbolista es que en general, salvo raras excepciones que ya planifican el futuro, pues el adiós, el día después, no te preparas para no se contempla. No se contempla, efectivamente, ¿no? Y te viene de la noche a la mañana, porque yo recuerdo que tenía una osteopatía de pubis, pero de caballo, y no podía jugar. Sí podía simular, digamos, un rendimiento determinado, pero si no me operaba y no podía jugar al fútbol al nivel evidentemente profesional, y me querían equipos de primera, pero el médico del Atleti me dijo, con 32 años y 3 meses o 4 que tenía, te vas a meter al quirófano, siempre quirófano, bueno, no sé si es cierto o no, pero que te deja algún tipo de secuela, y yo para eso soy muy temeroso, y dije, bueno, pues total, que voy a andar yendo a otro equipo por ahí, bueno, pues me quedo en casa, pensaba hacer alguna cosa, había hecho ingeniería técnica, tal, bueno, empezar a trabajar, pero me di cuenta al poco tiempo de dejarlo que necesitaba, ¿no? E igual, algunos dicen el olor al alimento, no sé, a caseta, la vivencia de los fines de semana, el partido que te comprometía. Y recuerdo que había ido con mi mujer a Inglaterra, habíamos estado un mes y pico, y al volver, pues enseguida observé que se abría el curso para entrenadores en el Colegio Vizcaíno, y me apunté, y así surgió, pero por esa necesidad vital que tenía de continuar un poco lo que había sido mi trayectoria de 17 años así de jugador entre juvenil y los 13 de primera. Como de Iribar, coincidí con él 5 años en el equipo, y era un portero de una clase excepcional, ¿no? No era un portero, digamos, espectacular en el sentido de hacer grandes palomitas, pero era de una sobriedad. Tenía un saque con la mano perfecto hasta 50 metros, y era quizá la mejor acción de contraataque que siempre hacía él, ¿no? Y luego ocupaba toda la portería, en el juego aéreo era fenomenal, se anticipaba muy bien, era muy difícil. Y luego una cosa que muchas veces en los porteros actuales, yo no sé si son los balones, etcétera, el tipo de blocaje, él tenía una seguridad en el blocaje terrible, ¿no? Quizá porque tenía unas manos también bastante grandes, pero era muy difícil el rechace por parte del balón, casi siempre blocaba, ¿no? Y en eso creo que ha sido, para mí también creo que ha sido un portero fuera de serie, y quizá el mejor portero que he visto. Coincidíamos plenamente con la opinión de Javi Irureta sobre Iríbar. Un Javi Irureta que comenzaba su vida de entrenador en el Sestao, en el que estuvo 4 años, y que no fue hasta su primer año en Primera División, en el Logroñés, donde aprendió que para sobrevivir en el mundo del fútbol profesional había que hacer algo más que entrenar, controlar más cosas, controlar el entorno. Tuve una experiencia pues dura, porque estuve 20 partidos en primera y en el partido 20 me echaron, ¿no? Cuando en aquella época tenía positivos, ¿no? Ahí empecé a apreciar o a comprobar que en el mundo del fútbol dos cosas, algún tipo de presidentes que no eran conocedores del fútbol. A mí me tocó con Eguizábal, ¿no? Un hombre que acababa de llegar al fútbol por una serie de carambolas, pero que no sabía nada de fútbol, pero que estaba rodeado por una serie de gente pues, que tampoco era gente de fútbol, y en un momento así, y 20 partidos, pues me cesaron, ¿no? Y después también en el tema del jugador, había convivido yo siempre con equipos como el Sestao, pues vuelvo a decir, con gente con mucho ánimo de tirar hacia arriba, etc. Pero en aquel Logroñés tuve, por ejemplo, a un jugador que había sido campeón del mundo como los Ruggeri, a jugadores como Alzamendi, que había sido con River y con la selección uruguaya,
al Abuelo Cruz, etcétera. Jugadores resabiados. Sí, y en ese sentido, cómo pueden manejar siempre un vestuario o el concepto de opinión que quiere saber un presidente. No digo en el caso concreto de estos hombres que he citado, ¿no? Pero también había gente veterana en el Logroñés. Y empecé a aprender de que era muy importante también no solo saber de fútbol, sino saber manejar ese tipo de grupos, ¿no? Porque hasta entonces yo había tenido un grupo muy cercano a mí, un grupo, me refiero a los equipos que había estado en tercera, segunda y segunda, los 5 años aquellos después de haber sacado el título nacional, pero me di cuenta de la importancia que era un vestuario, porque ya la repercusión que tenía cualquier tipo de declaración tenía en primera pues una repercusión mayor, y que era muy importante tener esos resortes bien controlados, porque si no te eliminaban rápidamente. Tras la experiencia de Logroño, Javi Irureta entrenó en Oviedo, en Santander, en Bilbao y en San Sebastián, y vino al Celta. Y él nos explicaba pues, su fichaje por el Celta, el fichaje de Karpin, que fue muy simultáneo a su fichaje en la ciudad olívica, y también las causas por las que no renovaba en el club vigués. Que llegaba a un equipo en el que conocí a algunos jugadores, incorporé a 2 jugadores que yo les conocía, por ejemplo el caso de Karpin, que eso también fue una cosa muy fortuita, porque estando allá un día comiendo en un restaurante con mi representante, es curioso, pero llamó Karpin al representante y estaba Tosha con un gran interés en llevarle a Turquía, porque Tosha entonces y estaba por allá por San Sebastián, y le dije a mi representante, oye, pero este jugador sí, para mí nos viene fenomenal, intenta, y yo recuerdo que Karpin estaba, me parece que era por, ¿cómo se llama?, en la zona de Valencia, pero ahora no recuerdo exactamente el pueblo, ¿no?, pero estaba en la playa, y se puso en contacto conmigo en ese mismo momento, y me dijo, oye, Jabo, me voy ahora mismo, si te quieres, para Vigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues fue una incorporación que yo creo que fue muy acertada para el Celta, ¿no? La duración del contrato, porque, hombre, yo creía que después de un año de haber estado, haber obtenido una clasificación interesante, estar ese año en Europa, etcétera, pues quería un poco la seguridad de 2 años, ¿no? Tener una cierta seguridad. Entonces, bueno, pues parece que el Celta tenía la experiencia de Fernando Castro, que no sé si habían firmado por 2 años y no les había salido bien, etcétera, y no se apearon de esa posición, ¿no? Y entonces el Depor me ofreció 2 años y esa fue la razón, porque yo estaba, de manifestar, estaba muy contento, había hecho ya un grupo de amigos bastante bueno allá, y me había encariñado mucho con Vigo. Y te puedo decir que el día que me vine de allá, en el momento que venía con Miguel Santos, tras ya la disolución del contrato y tal en Balaidos, y salimos allá con el coche de él, pues vine, yo no sé si me saltaron a las lágrimas, pero seguro que el corazón estuvo llorando durante un momento, es verdad, y me vine con mucha pena, y mi mujer también, al principio. Luego, pues, el tiempo me dice que estoy contento, ¿no? Y yo creo que soy una persona que me adapto bastante bien a las situaciones en que me encuentro, y Vigo me aceptó muy bien, estuve muy bien, fui muy feliz, y después La Coruña, pues es el 5.º año también y me encuentro muy a gusto. En el último corte que les vamos a ofrecer del entrenador de Irún, habla se defiende, mejor dicho, sobre las críticas de su fama de conservador, de amarretas, del abuso de rotaciones, y nos explica el incidente con Dalmiña, cómo lo solucionó y cómo él ve la compatibilización de estudios y deporte, estudios y fútbol profesional en este caso, él que lo logró cuando en su época de jugador consiguió estudiar una carrera, y también sobre sus posibilidades de ir a la selección española. Lo que yo trato es de siempre ser equilibrado, ¿no? De que el equipo tenga un equilibrio, ¿no? Pero que esas amarretas de jugar con 4 defensas, pues
pues yo creo que no hay equipo en el mundo que juegue con menos de 4 defensas, ¿no? Porque hay gente que dice que juega con 3 centrales y a los 2 carrileros dice que son, sí, pero no le pone a nadie de carrileros, pues allí a Figo y suponte, pues yo qué sé, no, pone a 2 hombres que siempre proceden de atrás y eso llámese como se llame, ¿no? Entonces, hemos visto que, por ejemplo, el equipo que ha sido campeón del mundo, como Brasil, juega con 3 centrales y Cafú y Roberto Carlos. En definitiva, 5 y 2 pivotes, pues con Silva y otro pivote, que el que jugase, pues Cleverson. En definitiva, dejaba la inteligencia, el talento para 2 o 3, pero siempre una selección como Brasil, que es la número 1 del mundo, ¿no? Entonces, partida siempre jugar con 3 centrales, ¿no? Con Lucio, Emilson, etcétera. Y dices, bueno, pues, ¿qué? Entonces vamos a denominar a Scolari Marreta, ¿no? Y ha ganado el Mundial con bastante autoridad. Era un equipo equilibrado, eso es. Porque si quieres jugar con 2 delanteros más, por ejemplo, ¿no? Podrías jugar Brasil, además de con Rivaldo y Ronaldo, pero podíamos poner a Ronaldinho, pero otros 2 jugadores y tal, seguro que el equipo perdía muchísimo en equilibrio y seguro que no sé si hubiese dado más espectáculo, eso ya es lo que dudo, pero seguro que hubiese recibido muchos más goles y Brasil recibió muy poquitos. Y ahí empezó a basarse el éxito de ellos. Luego ya sabes que la calidad de un Ronaldo o de Rivaldo te van a solucionar, o Ronaldinho, pero el resto de grupo era un equipo de consistencia, de fuerza y de sacrificio. Y eso es lo que tienes que buscar siempre, el equilibrio dentro de un equipo, ¿no? Entonces, a mí no me afecta relativamente, ¿no? Yo vuelvo a decirte que casi siempre estamos jugando 4-4-2 o 4-2-3-1, o sea, llámale, pero nunca más de 4 defensas y casi nunca he sacado 5, ¿no? Hay otros que sacan 5 y son campeones de muchas cosas, ¿no? No tengo nada. Pero bueno, quizá, creo que lo más importante de un entrenador siempre es ver las virtudes de tu plantilla y entonces adaptar un sistema a eso, ¿no? Y yo he jugado también con 3 centrales en el Oviedo, pero creo que era un equipo de menor dimensión y jugaba con 3 centrales y 2 carrileros, etcétera, y con muy buen rendimiento, ¿no? Para el equipo. Por eso yo creo que los sistemas no hacen tampoco ni más ni menos a un entrenador que sea ni más ofensivo ni menos ofensivo. Son las características de los hombres los que te van a hacer, porque con un u otro sistema se sale campeón y con un u otro sistema se desciende. Equipos como el nuestro, por las razones, porque hay que hacer un estudio de la plantilla, ¿no? Y el estar en 3 competiciones es una exigencia de trabajo muy grande. Entonces, creo que si tienes una plantilla más o menos equilibrada, si no hay muchas diferencias entre uno y otro jugador en un puesto, y después también, que es un factor bastante limitativo, es la edad de los jugadores. Yo tengo pues un jugador como Donato que tiene 40, Mauro que tiene 35, y 2 o 3 que están en los 32, 33 años. Es decir, tampoco puedes estar exigiéndoles a determinados jugadores todos los partidos y que tengas gente joven, o más joven, digamos, ahí en el banquillo, ¿no? Es una situación, sobre todo sabiendo que si quieres ir avanzando en las 3 competiciones, tienes que repartir minutos, rotar, cambiar, porque si no, unas veces dices, oye, son muchos, bueno, pues no lo sé. Sí son compatibles, pero se requiere evidentemente personas con mucha conciencia, con una buena estructura, digo, mental, porque el fútbol hoy día te exige mucho también en el plano físico, en el plano de tener que estar estando en primera división, ¿no? Y en equipos así, digamos que háblese del Celta, háblese del Depor, etcétera, que muchas veces estás en Europa el miércoles, el sábado estás en Liga. Entonces, para tener una continuidad en los estudios, se requiere mucha fuerza mental y fuerza de estudio, de capacidad de trabajo, pero
yo sí que me gusta más la gente, prefiero que la gente estudie, jugadores hoy día, ¿no? Que me estudie, que muchas veces esté sin ninguna otra actividad más que el fútbol, y insisto que es difícil, ¿no? Compatibilizar ambas, pero prefiero eso porque sé que en general el jugador va a estar esas otras horas que nosotros decimos los entrenadores que son las horas que no podemos controlar. Entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible, efectivamente. Pues sabes que lo va a estar de una u otra forma pues utilizando creo que mejor, ¿no? Y entonces, aunque el jugador sea muy profesional hoy día, etcétera, y en general mantienen un buen comportamiento, yo creo que eso también te va a dar la garantía de que el día de mañana pues seguro que eso les va a significar en la vida poder tener una mejor salida cuando acaba el fútbol. En aquel momento, eso fue un incidente en el entrenamiento, pero me planteé la posibilidad de excluir al jugador, pero el jugador estaba en una preselección por Brasil, que es el Mundial, etcétera, y por otra parte el deseo y la obligación que teníamos nosotros, faltaban, me parece que eran 2 o 3 partidos, y el deseo que teníamos de ser como alcanzar la segunda plaza, ¿no? Que eso nos daba opción a jugar Champions de una forma segura. Opté por esta segunda solución, que creo que era la más beneficiosa, y reuní a los capitanes con el jugador, y en una charla pues llegamos a una serie de conclusiones, y a partir de ahí el equipo era lo que se imponía, ¿no? Él fue reintegrado en el grupo, y solo se le solicitó que pidiese perdón a toda la plantilla, y a partir de ahí a trabajar, y ganamos los 2 últimos partidos 0-3 al Betis y 3-0 al Madrid. O sea que creo que la solución fue la más correcta dentro del plano general del equipo, quiero decir. Siempre lo he visto el tema de la selección como un trabajo de fin de carrera, ¿no? Un poco lo que Trapattoni está, aunque no le está saliendo muy bien en Italia, pero es verdad que eso no dice nada, ¿no? Pero ahora mismo vuelve Parreira a la selección de Brasil. Sin embargo, en estos últimos años, pues tanto en España, por un seleccionador joven como Camacho, o Rijkaard y Gullit han estado, por ejemplo, en Holanda, o Boller, que tampoco es un entrenador con mucha experiencia en equipos, está en Alemania. Bueno, en definitiva, quiero decir que esa es una forma de pensar mía, ¿no? Pero, vuelvo a decir, me gustaría algún día, desde luego, pero en este momento, desde luego, en mi cabeza no cabe más que la posibilidad de seguir entrenando en un equipo, probablemente, ¿no? Porque además entiendo que la posición o el puesto de seleccionador está magníficamente ocupado por Iñaki Sáez, que es un hombre que conoce muy bien la selección desde la base y conoce muy bien la casa, y se ha trasladado a Madrid y todo ahora a vivir, y bueno, a vivir durante este periodo que va a ser seleccionador, y creo que estamos en las mejores manos.